Sesión 1. Sistemas de abastecimiento. Componentes de la red de distribución. Funcionamiento de la red de distribución. En la lámina que ustedes tienen delante se muestran dos tipos de sistemas de abastecimiento, ambos para la misma ciudad. En primer lugar, del lado derecho, está lo que es la ciudad de Maracaibo y su sistema actual de abastecimiento, caracterizado por una gran cantidad de bombeos. Aunque suene raro y todo el mundo crea que Maracaibo es una ciudad muy plana, en ella abundan los bombeos. Y describámoslo. El sistema actual comienza en el lado izquierdo con la estación de bombeo del embalse Tulé, la cual toma agua del conjunto de embalses Tulé-Manuelote, es decir, la fuente de abastecimiento de Maracaibo en la actualidad principalmente son los embalses Tulé-Manuelote mediante una estación de bombeo que conduce el flujo a través de una aducción a un sitio alto que recibe el nombre del estanque Cerro Cochino, donde efectivamente hay un estanque. A partir de ahí sigue una aducción, pasa por un punto muy famoso llamado bifurcación y se dirige hacia la planta de potabilización, tiene un nombre mucho más largo, nosotros la llamamos planta C. De planta C tiene una serie de matrices en azul que ustedes la ven, todas esas matrices mayores, muchas de ellas de diámetro sensiblemente apreciable, se dirigen a 4 puntos fundamentales dentro del casco de la ciudad de Maracaibo, en los cuales se encuentran ubicados en cada uno de ellos un estanque con una o varias estaciones de bombeo, dependiendo todas las áreas que sirvan. La ciudad de Maracaibo ha demostrado desde hace muchísimos años que aun cuando se le diera toda la cantidad de agua que ella necesita, no sería capaz de abastecer adecuadamente a los usuarios. ¿Por qué? Porque el sistema es de una complejidad extraordinaria. No existen buenas delimitaciones entre las distintas estaciones de bombeo y el servicio es de pésima calidad. La ciudad de Maracaibo ahora, en la actualidad, y en la figura que mostramos del lado izquierdo, y producto de larguísimos estudios que duraron muchos años, se ha previsto en ella la ejecución de 2 redes abastecidas por gravedad, que son la red norte por gravedad, la red sur por gravedad. El casco central por ahora lo dejamos igual que antes, solo descargándola de cierta población para que tengan más posibilidades de mejorarse el servicio de forma fácil. Estas nuevas redes por gravedad se basan en un embalse, nuevo embalse llamado el Diluvio, el cual está a una elevación que permite el abastecimiento por gravedad de la ciudad de Maracaibo. Ven ustedes entonces que del embalse, que es la nueva fuente que entró en servicio, llegan ustedes mediante las aducciones principales a la planta de potabilización Cerro Cochino, ¿de acuerdo? Que a través de una tubería existente en buen estado es capaz de alimentar esa red norte por gravedad. Fíjense que ella tiene en un punto estratégicamente situado, que es el campo de golf de Maracaibo, tienen el gran estanque compensador de esa red. Esa red funciona íntegramente sola porque es por gravedad, tanto en lo que respecta a la fuente como en lo que respecta a la distribución. En la parte inferior tienen ustedes una nueva planta de potabilización, también abastecida por el estanque, por el nuevo embalse El Diluvio, que recibe el nombre de planta potabilización de La Paz, la cual ella, mediante el alimentador correspondiente, va a alimentar lo que se llama la red sur. Fíjense en este caso dónde está colocado el estanque de la red sur. Este sistema que tienen ustedes delante es un sistema simplista, extraordinariamente sencillo y que puede hacerse perfectamente en el lado norte y en el lado sur
porque los niveles y las cotas son relativamente constantes. En un caso están en el orden de los 20 y tantos metros y en el caso de abajo están unos 10 metros más, es decir, sobre los 30 metros. Esto es la diferencia entre el sistema de distribución actual y el sistema nuevo propuesto por gravedad para la red norte y la red sur. Siguiendo con el tema, eso quiere decir que, y en forma general, el objetivo principal de cualquier sistema de abastecimiento urbano es suministrar el agua potable requerida para satisfacer las demandas de las poblaciones servidas, tanto en calidad como en la cantidad y presión requeridas. Estos sistemas pueden operar por bombeo o por gravedad, como ustedes ya vieron, y están integrados por estos componentes que los repetimos nuevamente. Las obras de captación y regulación, que es de donde sale el agua, por así decirlo. Fíjense que en este caso se trata de embalses. Uno a poca cota de altura, como es el conjunto Tulema-Nuelote. Otro a una elevación mayor, como es el diluvio que entró en servicio recientemente. Después de eso siguen las aducciones, las cuales conducen el agua desde esos embalses o de esa fuente, que también pudieran haber sido obras de derivación, la conducen hacia las plantas de tratamiento. Ven ustedes que en el caso de Maracaibo, su situación actual, tienen una sumamente larga por bombeo que abastece la planta de potabilización C. En el caso de la red norte y la red sur, que por gravedad tienen ustedes que la fuente es un embalse mucho más alto, es totalmente por gravedad y se trata de dos plantas de tratamiento, una para la red norte, otra para la red sur. Después a partir de esas plantas de tratamiento, tienen ustedes en todos los casos lo que se llaman los alimentadores, que son las aducciones, como cualquier otra aducción, que conducen el agua potable hasta la entrada de las redes propiamente dichas. Fíjense ustedes la claridad de alimentadores en el caso de la red norte y la red sur, que es una simple tubería. Fíjense la cantidad de alimentadores en azul claro que existen desde la planta C hacia el interior de toda la zona de Maracaibo. Finalmente, tienen ustedes las redes de distribución propiamente dichas, tanto dentro de lo que es la red actual de Maracaibo como de la red norte y de la red sur. Ellas deben de tener los correspondientes estanques compensadores. El tema que vamos a tratar en todas las sesiones próximas se refiere precisamente a las redes de distribución y a sus estanques. Entre paréntesis, para que vayan teniendo ideas numéricas, tanto la red norte como la red sur tienen capacidades para albergar una población total de 1.750.000 habitantes. En la presente lámina tienen ustedes, para seguir con el mismo ejemplo, lo que sería la red norte por gravedad de la ciudad de Maracaibo. Vamos en ella a establecer los distintos componentes que tienen las redes de distribución y sus estanques. Entonces, cada red de distribución, en este caso la red norte de la ciudad de Maracaibo, tiene absolutamente que tener su respectivo estanque o estanques compensadores. Cada uno de ellos va a corresponder a un cierto nivel de servicio. Esos niveles de servicio es el espacio altimétrico en el cual se encuentra ubicada una red. En el caso específico de esta, está de los 0 metros sobre el nivel del mar hasta los 20 y tantos metros sobre el nivel del mar. Esa red está conformada por tuberías matrices que son de diámetro mayor o igual a 400 milímetros
y conducen el agua desde los puntos de entrada de la red hasta los diferentes sectores de la red. De ellas no se puede suministrar agua en forma directa, es decir, las tomas domiciliarias de las viviendas no pueden salir de las matrices, no pueden ser intervenidas, sino que van por el lado unas tuberías auxiliares de pequeño diámetro, pueden ser 100 milímetros, 150 milímetros, que se conectan a las matrices y ellas son las que se perforan para sacar las tomas domiciliarias que sirven a las viviendas. Como ustedes ven en el dibujo, hay una matriz perimetral, ¿de acuerdo? En el cual la principal es la que va por el lado norte, que es la más corta y menos accidentada, y es la matriz principal norte, y ella se completa en todo el perímetro mediante la matriz perimetral. Fíjense que esa matriz, que es la matriz de cierre de toda la red, se encuentra dibujada en azul. Las tuberías menores tienen diámetro, se llaman tuberías menores. Tienen diámetro menor de 400 milímetros. Muchas veces el mínimo normativo igual a 100 milímetros y permiten suministrar el agua a los usuarios a través de las tomas domiciliarias. Esas matrices internas se encuentran dibujadas en color rojo o rojo en este caso. Los equipos instalados en las redes en general se refieren a válvulas de paso, válvulas reguladoras de presión, cuando hay distintos niveles de servicio, ventosas, purgas, hidrantes y tomas domiciliarias. Los estanques compensadores de la red, con la finalidad principal de compensar la variación horaria del consumo diario, a la vez de mantener una reserva de agua para situaciones críticas. Ese es un componente importantísimo de la red, el cual ustedes lo ven ubicado en el lado oeste de la red. Específicamente corresponde al campo de golf de Maracaibo, que es lo que tiene la zona de mayor elevación dentro de ese sector. Adicionalmente a eso, hay algo que existe en muy pocos países y que no se considera para nada, pero que en Venezuela es muy abundante por el grave problema del mal servicio que existe, que no es continuo el servicio de agua, que se llaman los estanques almacenadores de los usuarios, los cuales están ubicados en sus propias viviendas. Y en Venezuela la norma lo permite, la norma sanitaria, bajo la excusa de que se pueden colocar donde el servicio no es continuo. Pero resulta ser que prácticamente son muy pocas las ciudades que tienen algún sector con servicio continuo. Eso implica que todo el mundo tiene un tanque de agua en la casa. Eso es muy importante para el funcionamiento de las redes específicamente, porque la compensación principal entre la curva de variación horaria entre la noche y el día, es decir, de día se gasta muchísima agua y de noche prácticamente no se gasta agua, esa compensación de flujos la realiza la gente en el propio estanque de su casa y de esa forma se sobrecarga menos la variación horaria en toda la parte general de las matrices alimentadoras de la red. Esta lámina lo único que pretende es enseñar ciertos elementos en las redes de distribución. Tienen ustedes delante el componente más frecuente que existe, que es lo que se llama la toma domiciliaria, es decir, de la tubería del acueducto y en material de cobre con un diámetro mínimo que es 3/4 de pulgada, es decir, 19 milímetros, se le abre un orificio a esa tubería del acueducto que normalmente o antiguamente es de hierro fundido y en la actualidad puede ser de otros materiales, eso lo veremos posteriormente. Y esa tubería, que se llama la acometida, va a un medidor que se encuentra usualmente en la acera.
Ese medidor que está en la acera, que se encarga de medir el agua, que posteriormente debería de ser facturada y después de eso cobrada, ese medidor se conecta ya con la red interna de la vivienda. Fíjense dónde se encuentra el lindero. Sobre esto, lo único que se puede decir es que aun cuando en Venezuela no se mide el agua en los medidores, el medidor siempre actúa como un elemento que permite regular la máxima cantidad de agua que puede tomar el usuario. Entonces, él sigue teniendo una utilidad desde el punto de vista hidráulico, aunque ha perdido el objeto de lo que era su colocación, que era para poder medir, facturar y cobrar el agua. Sin eso, ningún acueducto puede ser sustentable y terminan en un desastre como los que ustedes ya han visto. Para que ustedes se den cuenta que no solamente existen grandes obras a nivel de las grandes aducciones o de las grandes estaciones de bombeo, dentro de la propia ciudad, ya vieron anteriormente la obra más simple y más abundante, la toma domiciliaria. Ahora están viendo algo que corresponde a las matrices primarias, en este caso, en la zona de Margarita para la alimentación de por la mar, etc. Hay una interconexión entre matrices, vean el tamaño de la gente, que tienen 1350 milímetros. Una proviene de un sistema de alimentación llamado Turimiquire y la otra de otro sistema de alimentación nuevo llamado de Luisa Cáceres. Vean ustedes el tamaño y la envergadura que tiene esa obra y de paso aprecien cómo se realiza una conexión de dos grandes tuberías de acero con una lámina especial de refuerzo en toda la intersección de ambas para generar y para poder absorber los esfuerzos correspondientes por la pérdida de material al abrir los orificios. Vamos ahora a explicar cómo es el funcionamiento de una red de distribución. Y para ilustrarlo hemos seleccionado el acueducto de Ciudad Guayana, Puerto Ordaz, el cual tiene varios niveles de servicio que se indican con las distintas tonalidades del gris en el dibujo y van desde una red baja, red media, red alta, red superior. Cada una de esas redes, evidentemente, está definiendo un cierto nivel de servicio y ella tiene que tener sus correspondientes estanques compensadores. Entonces, el funcionamiento en general de esta y de cualquier otra red es el siguiente. Primero, el caudal suministrado por las fuentes, tratado en las plantas de potabilización y eventualmente bombeado a la centro de consumo o enviado por gravedad a los centros de consumo, debe ser algo mayor que el caudal medio consumido por la red, en otras palabras. En previsión de las pérdidas que existen, bien sea por fugas, por robos de agua o por otros muchísimos factores, ustedes deben de tener una disponibilidad de agua en fuente y en planta de tratamiento que es mayor a la demanda normal o el caudal medio de esa ciudad. El mismo, el caudal de las fuentes y tratado por las plantas de tratamiento, es constante a través del día, es decir, no es que de noche se apagan las bombas, se va la gente de las plantas de potabilización y el sistema queda cerrado hasta el día siguiente. No, el sistema tiene que seguir operando a las 24 horas para tener su capacidad debidamente aprovechada. Entonces, ese caudal que generan tanto la fuente como las plantas de tratamiento es constante a través del día, aunque con leves variaciones a través del año. Entre las distintas estaciones del año ustedes tienen la época de lluvia y cuando llueve la gente en la casa no riega los jardines y no consume agua del acueducto porque se encarga de regarla la lluvia en este caso. Eso es para poner un simple ejemplo. Otras ciudades que son muy calurosas como Maracaibo, la gente se baña hasta 2 veces o 3 veces diarias. Eso no ocurre esa situación en Mérida. Entonces, todos esos detalles
de la temperatura que existe en la zona del año hacen que haya una ligera variación interanual de el correspondiente consumo. Entonces ese caudal que se suministra es razonablemente constante. Sin embargo, el caudal que consume la población es totalmente variable, con máximos durante el día y mínimos durante la noche. Esa diferencia ahora entre ambos caudales la tiene que compensar alguien. Y esos son los estanques de la red, lo cual, como es lógico, se vacían durante el día para suministrar agua adicional y se llenan durante la noche, recibiendo el agua que está sobrando porque la gente consume menos. Ese es el corazón del funcionamiento de un acueducto. Como ustedes ven, el estanque tiene ahí un protagonismo extraordinario. Sin estanque no se puede operar adecuadamente una red, es absolutamente imposible. La presión máxima en cualquier punto de la red, esto es normativo totalmente, es de 75 metros de carga de agua, es decir, las canillas que ustedes le ponen a los lavamanos, las posetas, etcétera, están hechas para soportar una presión mayor, pero la presión mínima que tienen que soportar es la de 75 metros de carga de agua. Y la presión mínima en el punto más desfavorable de la red, que normalmente es la zona más alta, debe ser igual a 20 metros de carga de agua. Es decir, equivale en un caso 75 metros de altura de agua y en el otro caso a 20 metros de carga de agua. Un inmueble de una casa normal de bifamiliar con un estanque ubicado en el techo, el nivel de ese estanque estaría a 3 metros la planta baja, más 3 metros el primer piso, más unos 2 metros 50 del estanque, serían 8 metros 50. Por eso es que se estipula que deben de ser 20 metros para que holgadamente todas las viviendas se puedan abastecer directamente desde la calle, bien sea la propia vivienda o bien sea el estanque que tiene la vivienda, en el caso más desfavorable, ubicado en el techo. Por otra parte, y por cuanto existen esas normas, la variación altimétrica de las ciudades obliga a definir distintos niveles de servicio, donde cada uno tiene su red de distribución y sus estanques compensadores. La altura usual de dichos niveles es de unos 50 metros, es decir, hay un nivel de servicio que es para todas aquellas viviendas que están ubicadas entre la cota 50 metros sobre nivel del mar y 100 metros sobre nivel del mar, teniendo entonces un nivel de servicio de 50 metros de altura. El nivel ahora de los estanques, que está representado principalmente por lo que se llama el nivel de rebose, es decir, hasta dónde puede llegar el nivel máximo del agua dentro de un estanque, es hasta su rebose. Ellos deben de generar en el punto más desfavorable de la red una presión igual o mayor que la mínima para la condición de caudal máximo en la red. Acuérdense que el flujo, al desplazarse a través de las tuberías, él va generando pérdidas. Y el flujo, en la situación, eso ocurre obviamente en la situación pico de máxima demanda, que está normalmente en el orden de las 11, 12 del día, que es cuando toda la gente aprovecha para lavar, está en la casa, cocina, limpia, etcétera, y todo lo demás. Es muy importante que el servicio de suministro sea continuo, no solo porque es una obligación con el usuario, sino por motivos sanitarios ante la posible entrada de agua del subsuelo que esté contaminada a través de juntas defectuosas o rotura en una tubería sin presurizar. O sea, esto ahora es un problema de orden sanitario. Primeramente, el usuario debe tener derecho, ya que esto es un servicio y debe ser pagado, entonces debe tener el derecho de tener servicio continuo de agua. Pero ese no es el punto más importante. El punto más importante es que si una tubería tiene adentro agua a presión, el agua del subsuelo, que puede ser agua cloacal que esté cerca, no tiene presión. Entonces es imposible que, aunque la tubería tenga una rotura por la cual debe estar perdiendo agua, por supuesto,
o una junta, una unión no se encuentre en buen estado, no es posible que penetre agua de ese subsuelo dentro de la tubería. Pero si por el contrario la tubería está vacía, eso puede ocurrir perfectamente. Cuando entra el agua potable, la vuelven a llenar la tubería, se mezcla con aquellas aguas que se infiltraron del subsuelo y sin quererlo se está suministrando agua que pudiera estar contaminada.